Jesús Trillo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Javier, Julio y Fernando. ¿Por qué están todos los derechos suspendidos? Vamos a ver. O sea, esto no estaba en el paquete. No, y de hecho, en la exposición de motivos del decreto de alarma 463 se dice que no se pretende en ningún caso suspender ningún derecho, sino limitar derechos. Limitar solamente el derecho que se puede limitar, que es el de libre circulación. El artículo 19 de la Constitución garantiza ese derecho, es decir, libre circulación y residencia libre de las personas. Y lo único que se puede hacer es limitarlo, pero no suspenderlo ni suprimirlo. Y lo que prácticamente se ha venido a hacer es suprimirlo estableciendo un arresto domiciliario, o si se quiere, como se llama, un confinamiento. Recordar que el confinamiento era el nombre de una pena antes unida al destierro y confinamiento. Pero, en fin, efectivamente parece que se está suspendiendo derechos. Lo que ocurrió la otra noche en la Catedral de Granada, la subdelegación del gobierno, al parecer a instancias de un vecino, decide desalojar la catedral cuando se estaban celebrando los oficios. A partir de lo cual, por cierto, ha habido un montón de sacerdotes en Granada, hasta donde yo sé, imagino que en otros lugares también, que han dicho, no, hoy no celebramos nada porque no podemos, porque nos lo prohíbe la policía. O sea, esto no es así. Vamos a ver, esto efectivamente no es así. Y además la subdelegación del gobierno no ha hecho eso, es decir, es la policía. Y en concreto ha sido la subdirectora general de la policía, en una declaración que hizo ayer, en la que dice que el decreto prohíbe las salidas para ir a ceremonias religiosas, a la misa, etcétera, ¿no? Bien, esto no es verdad. Es decir, el decreto, que volvemos anteriormente mencionado, en su artículo 11 establece restricciones para la celebración de culto y ceremonias religiosas. Restricciones simplemente consistentes en que no se produzcan aglomeraciones y que se guarde la distancia mínima de 1 metro entre personas. Si se establece esto, es porque se puede, por tanto, realizar la ceremonia y asistir a ella. Esto último es más peleagudo, porque como la lista de actividades a las que se puede salir a la calle está establecida en el artículo 7 y no viene a asistir a ceremonias religiosas, pues parece que está prohibido. Mire usted, no. Para empezar, las prohibiciones deben interpretarse en sentido restrictivo, y no en sentido amplio. Y por otro lado, el apartado H de ese artículo dice exactamente y otras actividades de análoga naturaleza. Es evidente que se está refiriendo a cosas como esta. No es que lo estoy diciendo yo, esto lo dicen todos los juristas que se han manifestado estos días atrás y sobre todo desde ayer por el tema de la Catedral de Granada. Pero insisto que no es el problema de la subdelegación del gobierno, puesto que esta llegó a un acuerdo, también es una señora, llegó a un acuerdo con el arzobispo de Granada. De hecho se cruzaron recomendaciones para dar a las personas y a los feligreses, a los católicos en definitiva, y en ellas más o menos se viene a decir que se siga en la situación actual, es decir, que tampoco se puede ahora abiertamente ir a misa, etcétera, porque hay que tener en cuenta que hay que ser prudentes en la aplicación de estas cuestiones. Hasta ahora se ha hecho bien, de una manera muy restrictiva, pero, hombre, lo que no se puede ya es entrar en la irracionalidad, porque si nos ponemos a establecer, como dice la señora de la policía, claramente que esto está prohibido, entonces yo le digo que no, señora, ni está prohibido ni lo puede prohibir, porque está establecido en el artículo 16 de la Constitución y no se puede suspender, es el único derecho que no se puede suspender ni siquiera en caso de guerra. Jesús, te quiere preguntar. No se puede prohibir. Te quiere preguntar, Julio, una cuestión que aparece en cuanto a las actividades que van a estar permitidas y las que no a partir de mañana. Sí, Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. La Guardia Civil ha hecho pública una instrucción en la que concreta todas las actividades con un sí o con un no que se podrán realizar a partir de mañana y en virtud de las cuales podrá la gente circular con libertad y con normalidad. En el último de esos epígrafes dice lo siguiente textualmente, porque va diciendo combustible y calefacción, sí, abastecimiento, depuración, sí, telecomunicaciones, audiovisuales y servicios informáticos, sí, ceremonias civiles
o de culto religioso, no. Y a continuación explica: se pospondrá la celebración de cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres hasta la finalización del estado de alarma. Se permite la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida a un máximo de 3 personas o allegados, además del ministro de culto. Pero específicamente dice ceremonias civiles o de culto religioso, no. Bueno, pero vamos a ver, maticemos el tema, Julio. Venga. Hay una orden ministerial que es exactamente la orden del Ministerio de Sanidad 298 del 2020, es decir, que de hace 3 días prácticamente, no, hace un poquito más, hace ya una semana y pico, en la que se establece la prohibición de celebración de ceremonias de carácter fúnebre y de también velatorios funerarios. Pero esta orden se refiere a ceremonias religiosas de carácter, insisto, fúnebre y velatorios. Funerarias, nada más. No se está refiriendo a actividades religiosas normales, comunes, como es la misa de los católicos o la celebración de lo que sea en el Ramadán de los musulmanes, por pues cierto. No lo deja nada claro, ¿eh? Pues bien, en todo caso, yo sí dejo una cosa clara, y con todo el respeto y el amor que tengo por la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil no tiene capacidad legislativa ni de imponer ninguna norma en este país. Que yo sepa, vamos, es que hasta fíjate ahora, que el último epígrafe, Jesús, dice, sí, párrocos y sacerdotes, sí. Bueno, bien, ellos pueden decir lo que quieran, pero ellos ni tienen potestad legislativa ni normativa de ningún tipo, y lo único que tiene esa instrucción es vinculación a los guardias civiles, es decir, al personal y a las autoridades, es decir, a los agentes de la autoridad de la Guardia Civil. Ahora, esto no quiere decir que las personas en general estén obligadas a cumplir las normas que establezca la Guardia Civil, solo faltaba. Es decir, que, por tanto, este no es el tema. Yo insisto en que a lo que hay que estar es al decreto de declaración de alarma, que es evidentemente claro en el artículo 11, que hemos leído 40 veces en esta cadena, al artículo 16 de la Constitución española y, en definitiva, al sentido común. Es decir, que, por tanto, hoy mismo publicaba un artículo magnífico, por cierto, en el País, periódico no sospechoso, Manuel Aragón Reyes, que fue presidente del Tribunal Constitucional, que es uno de los catedráticos. Sospechoso sí es. Sí. Bueno, entiéndeme, en el sentido de ser muy de derechas, ¿no? Ya. Pero bueno, no es el caso de Manuel Aragón, que, como te digo, es uno de los mejores catedráticos de Derecho Constitucional de este país. Y él dice que lo que no se puede hacer es un abuso como se está haciendo del estado de alarma. Es decir, el estado de alarma debe de aplicarse como establece la Constitución y, por tanto, no puede suspender derechos. Y, en segundo lugar, solo puede limitar, como dice la propia Constitución y en la Ley Orgánica 491, la libre circulación a determinados lugares y en determinadas horas. Se ha establecido una suspensión de la libre circulación, una especie de arresto en casa, una especie de confinamiento permanente. Bueno, vale, seamos prudentes. No vamos ahora a llamar a la gente a que desobedezca ni a que considere otra cosa, ¿vale? De acuerdo. Pero que conste que lo que hay es eso, limitaciones a determinadas actividades, es decir, limitaciones de libre circulación en determinados lugares y a determinadas horas, y punto. Y lo demás es sobrepasarse. ¿Te hace una última pregunta, Julio Ariza? Mira, están descritos, estaría muy bien que no sé si tienes acceso, pero yo te la reenvío, esta instrucción de la Guardia Civil, que hace una descripción detalladísima de actividades, desde pintores, taxistas, paquetería, perfumería, todo, lo describe prácticamente todo, y cuando llega, fíjate, a los desplazamientos de particulares, especifica: se permite a que un adulto que se encuentre realizando alguno de los desplazamientos autorizados sea acompañado por un menor, si no tiene posibilidad de dejarlo con ninguna otra persona que cuide del mismo. Y a continuación dice, fíjate, en el tema de las comunidades de vecinos, que por supuesto no, y especifica: se prohíbe el uso de los espacios comunes
aunque sea para pasear por ellos. Bueno, bien, eso es una interpretación de la Guardia Civil. Es decir, que, a ver, Julio, seamos serios. La legislación, insisto, no me lo digas a mí, emana del Congreso, los diputados, y la de carácter administrativo o reglamentario emana del Gobierno, pero no de la Guardia Civil. La Guardia Civil podrá dar instrucciones para sus guardias, para sus números, pero no Gobierno para la de gente. España, Es decir, Ministro del Interior, Guardia Civil, Dirección General. Cuestiones operativas sobre medidas restrictivas, Real Decreto 463. sí, cuestiones operativas. Por el que se declara el estado de alarma. Actividades de apertura el 13 de abril de 2020. Bueno, muy bien, pues que me parece muy bien. Además es una instrucción que le vendrá muy de guía muy bien a los guardias civiles, pero que no, desde luego, no vincula a las personas. Y de luego, quien se encuentre en un caso de esos y se pretenda fundamentar una denuncia en la legalidad de esa instrucción, lo tiene claro, porque cualquier juez lo va a tirar abajo. Es decir, eso no puede en absoluto saltarse la ley ni incumplir la cadena de jerarquía legal y el principio de legalidad. Es decir, por tanto, lo siento mucho, pero es así. El problema, Jesús, es que si un guardia civil te dice, oiga, vuélvase usted porque no tiene derecho... Bueno, lo que no puedes tampoco es resistirte a la autoridad, tienes que volver. Exactamente. Y a continuación eres tú quien debes poner la denuncia. Exactamente. Vamos a ver, en primer lugar, llamemos a la prudencia, ¿no, Julio? Claro, eso siempre. Y luego al sentido común. Y de luego decirle a la gente que aquí se le puede sancionar solamente por dos cuestiones: la resistencia a la autoridad o la desobediencia clara y manifiesta a la autoridad. E incluso esa resistencia o desobediencia, si es dura y es violenta, puede llegar a ser un delito y constituir un delito tipificado en el Código Penal. En principio, lo que está tipificado es la resistencia y la desobediencia. Yo estoy de acuerdo contigo, Jesús, en apelar a la prudencia y a la responsabilidad, pero también a la defensa a ultranza de nuestros derechos fundamentales. Sí, porque totalmente si cedemos en eso, si cedemos, vamos a estar como la rana cociéndonos a fuego lento. Entonces, totalmente de acuerdo. Oye, de acuerdo. Entonces, hay que decir claramente lo que dice Manuel Aragón hoy en El País. Es decir, mire usted, la Constitución sigue vigente y no se puede suspender ningún derecho en libertad que no esté establecido en la posibilidad del estado de alarma. Y como es simplemente limitar la libre circulación, limítela, pero limítela dentro de la ley, dentro del orden constitucional. Lo demás, exija, como hemos dicho siempre, oiga, pida usted el estado de excepción si lo considera necesario. Claro. A ver si lo votan en las Cortes, que no lo van a votar, por supuesto. Jesús, te pregunta Fernando Paz. Hola, Jesús. Sí, mira, Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, al hilo justamente... Oye, por cierto, perdóname un momento, felices Pascuas a todos. Sí, igualmente, por descontado, igualmente. Que al hilo de lo que estabas diciendo precisamente, vamos a ver, la falta de concreción en las normas, tal y como han sido promulgadas con este estado de alarma tan sui generis, conceden una amplia discrecionalidad a la autoridad que lo puede utilizar de modo arbitrario, precisamente porque tiene esa discrecionalidad, digamos. Lo acabamos de ver con lo que estamos diciendo de la Catedral de Granada, y bueno, yo creo que a todos nos pueden haber pasado a lo largo de estos días pues algunos episodios de ese tipo. Te puedo decir que, por ejemplo, a mí me han pedido la documentación a una distancia 3 veces superior a la que se le han pedido a otra persona paseando al perro. A mí no me han multado y a la otra persona 3 veces más cerca de su residencia, sin embargo, sí le han multado. Y la pregunta es la siguiente. Primero, para actuar como lo están haciendo, ¿no necesitarían de un estado de excepción? Dicho de otra manera, ¿no están sobrepasando con mucho la situación de estado del estado de alarma? Y al hilo de esa consideración, si es que sí, tu respuesta, ¿qué va a pasar con las multas? Porque si las multas están fundamentadas en un estado de alarma que no se corresponde con la realidad y que son el sustrato legal que justifica esa imposición de multas, cuando todo este episodio termine y se recurran, o se pueden recurrir incluso ya, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con esas multas? ¿Se van a acabar pagando? ¿No se van a acabar pagando? ¿Cuál es el horizonte de aquel que haya sido multado? Hombre, Fernando, no puedo saber las multas en términos generales, porque cada multa tendrá su casuística. Pero las debidas a una situación de, digamos, de arbitrariedad, es decir, de que no hay establecida una distancia en la que tengas que estar de tu casa, ¿no? Entonces, nadie sabe si puedes pasear el perro a 100 metros o a 600 metros. Quiero decir que esa multa, ¿en qué se fundamenta al final? Es absurdo que hablar de una infracción
no tipificada, que no, es decir, es que, vamos a ver, nuestra Constitución establece en su artículo 24 que no se puede penar o sancionar a nadie en virtud de una conducta que no esté previamente establecida en la ley. Es el principio de tipicidad, claro. El origen del Estado de Derecho. Claro. Es decir, por tanto, mire usted, lo siento mucho, si eso no está previsto en la ley, y como no está previsto porque no han previsto ningún tipo de infracción y sanción aparejada a la misma, por lo tanto, se recurrirá y se ganará. Desde luego, mi despacho está abierto al que quiera recurrir, que yo lo llevaré. Y encantado. No solamente esto, sino la exigencia de responsabilidad patrimonial. Pero tú me hacías al principio otra pregunta, ¿no? Y es si estábamos abusando del estado de alarma y pasando más bien a la situación de estado de excepción. Eso es. Pues mira, vuelvo a acudir a la autoridad que te cité anteriormente, de Manuel Aragón, y a otros muchos constitucionalistas. Por supuesto que sí. Ahora bien, yo creo que también es verdad que estas circunstancias son muy excepcionales, son muy novedosas, nunca se han producido en la historia. Y por lo tanto, hombre, hay que tener la prudencia necesaria para saber aplicar la ley en las circunstancias en las que estamos. Y volvemos a lo que decíamos antes del sentido común. Pero en todo caso, yo creo que se está sobrepasando y mucho los límites establecidos en la Constitución sobre el estado de alarma. Don Jesús Trillo, muy buenas noches, un fuerte abrazo, feliz Pascua y mañana